dar mi agradecimiento al proyecto, ¿no? Instituciones nacionales y en especial a Fumio Yamasaki, que ha venido de Japón tan lejos a apoyar este evento. El siguiente. Como ya ustedes saben, el proyecto está dividido en grupos. El grupo 3 es el grupo de edificaciones. Ustedes pueden ver en la vista los diferentes actores que han trabajado tanto de la parte japonesa como de la parte peruana. Siguiente. Si nosotros queremos definir lo que es la vulnerabilidad estructural, entonces nos remitamos a ese gráfico, ¿no? Ahí yo presento que si queremos evaluar la vulnerabilidad de una estructura, necesitamos primero conocer los materiales, más el suelo, por supuesto. El suelo ya nos lo dijo el doctor Aguilar, ¿no? Que tiene ciertas aceleraciones de demanda sísmica, ¿no? Luego necesitamos conocer el sistema estructural. Yo a simple vista veo esa foto, inmediatamente identifico que es albañilería confinada, ¿no? Y si logro ver los tipos de ladrillo, ¿no?, me doy cuenta que es un ladrillo artesanal, inmediatamente. Pero yo necesito conocer las características mecánicas y dinámicas, y para eso hay que hacer ensayos. Por otro lado, una vez que tengo el material, tengo la configuración de las estructuras, tengo la geometría, yo tengo que conocer la modelación del edificio, que lo voy a hacer a través de un análisis estructural de la demanda de cargas, y me va a dar el comportamiento de la estructura. Y luego de eso, yo voy a conocer el diagnóstico. El diagnóstico me va a servir para decir si la estructura está bien hecha, la estructura está mal hecha, si la estructura se mueve mucho, si la estructura se mueve poco, o si la estructura se va a caer. El siguiente. En el marco de este esquema de vulnerabilidad estructural, nosotros podríamos clasificar las actividades que hemos realizado en el marco del proyecto como los materiales. Hemos desarrollado una base de datos de ensayos y hemos hecho propuestas de fórmulas a partir de esa base de datos, ¿no? Para los que conocen, los que son ingenieros civiles, muy bien saben que nosotros usamos una tabla número 9 de la norma 070 para diagnosticar qué tipo de mampostería vamos a usar en el diseño. Sin embargo, si vemos bien esas fórmulas y si vemos bien esos valores de las tablas, se basan en unos pocos ensayos que se tuvo en la época que se publicó la norma. Y por otro lado, si tenemos que ver qué es lo que pasa en la actualidad, hemos investigado cuáles son los materiales que se están usando en los conos de la ciudad de Lima. Y eso es bastante interesante. Luego, en cuanto al sistema estructural, hemos hecho ensayos de muros de concreto de utilidad limitada, es decir, los muritos estos de pared delgada hechos con malla electrosoldada o malla de gallinero en el medio, y también ensayos en muros de ladrillo pandereta, porque 70% más o menos de nuestra población vive en los conos, se asienta sobre asentamientos humanos, ¿no? Y lamentablemente eligen este tipo de ladrillo que no es el que deberían de usarlo, y ahora van a ver por qué. Y por otro lado, la modelación estructural, hemos desarrollado modelos con elementos discretos para hacer las simulaciones de ensayos, modelos mecánicos de histéresis, modelos de las iglesias del RIMAC que hemos estudiado, modelos de edificios que van a ser monitoreados con un sistema que les voy a presentar ahora. Y para el diagnóstico estamos haciendo propuestas de procesos de refuerzo en muros de ladrillo pandereta, y también estamos incursionando en una red de monitoreo de edificios. El siguiente. Entonces, si nosotros hablamos de los datos que necesitamos, hemos coleccionado todos los datos que teníamos disponibles en los, más o menos estamos hablando de 28 años, me parece, si no me equivoco, de datos que tiene el laboratorio. Todos esos datos han servido para generar fórmulas de materiales peruanos, ¿no? Fórmulas como predecir las fuerzas de resistencia en muros. El siguiente. Asimismo, esa base de datos
considera muros de mampostería, que son sólidos, otros que son compuestos, otros que tienen sistema de refuerzo, otros que tienen aberturas, otros que tienen puertas y ventanas, etc. Y también hemos incluido en la base de datos todos los muros de ductilidad limitada. Y hemos considerado los muros en forma de H, porque en el sismo de Maule, en Chile, muchos de estos muros de ductilidad limitada sufrieron grandes esfuerzos justo en las entrantes del muro perpendicular, ¿no? Por eso tenemos una gran colección de ensayos, el siguiente, y ustedes pueden acceder a la base de datos que se ha creado a través de la página web del SISMIT. Ahí en amarillo ustedes pueden tomar nota, y si quieren hacer un análisis estructural, considerar ustedes la degradación de las rigideces, considerar los puntos de agrietamiento, fluencia y últimos de muros, los pueden encontrar en esa base de datos. El siguiente. Como les comenté, investigamos los famosos muros de ductilidad limitada, que realmente nadie sabe cómo se van a comportar. Cuando ven un terremoto grande, ¿no?, solamente lo que tenemos son simulaciones numéricas, pero nadie ha hecho un ensayo de un edificio de 20 pisos, es imposible con los equipamientos que tenemos en Lima. ¿Okay? Entonces, lo que hemos pretendido hacer ahí es simular. Ustedes ven un actor vertical, amarillo ahí en la foto, ahí hemos puesto toda la carga de pisos superiores y lo hemos amaqueado tratando de simular el sismo. Eso nos ha dado la idea del comportamiento de este tipo de material. El siguiente. Por otro lado, tenemos la albañilería. En el caso de la albañilería, ustedes ven en la vista, ahí tenemos los 3 ladrillos típicos que se pueden usar aquí. Los ladrillos artesanales, un ladrillo recocho, ¿no?, el ladrillo industrial con huecos 18-24 de buena resistencia, y el ladrillo que se usa para divisiones, pero que lamentablemente al poblador común y corriente lo engañan los vendedores. Los vendedores de las ferreterías, los vendedores de materiales los engañan y le dicen que esto resiste. Y ese es el famoso ladrillo pandereta o ladrillo tubular. Entonces, si vamos a un asentamiento humano, lo que vamos a encontrar es una vivienda como la que tenemos en la foto. Y esa vivienda que tiene en la foto está hecha con este ladrillo, cuya capacidad, ¿no?, usualmente es menos que el 30% de lo que resistiría un ladrillo sólido, ¿no? Entonces, está la gente construyendo con un ladrillo que no va a resistir el evento que estamos esperando, de 8.6. El siguiente. Les muestro algunas pruebas de esta aseveración. Si nosotros ensayamos pilas, ahí hemos ensayado pilas de ladrillo pandereta, ladrillo sólido, ladrillo artesanal, industrial, y acá está a la vista, ¿no? ¿Cuál es el que más resiste? Por supuesto, el que más resiste es el industrial. ¿Cuál es el que menos resiste? El pandereta. Pero fíjense ustedes la abismal diferencia, ¿no? Y la gente de los asentamientos humanos está viviendo ahí, con ese material, ¿no? Gracias. Gracias, Alberto. ¿Okay? Entonces ahí ustedes fíjense. Este es el ladrillo industrial. Este es el ladrillo artesanal, ¿no? Lo encuentran acá, en color ladrillo, ¿no? Y este es el ladrillo que menos resiste, que es el pandereta. Ahora, ¿qué pasa si lo reforzamos al pandereta? Lo reforzamos poniendo una galletita de concreto con malla. Si hacemos eso, ¿no?, este espécimen que está totalmente destruido, porque así van a quedar los muros, ¿no?, vemos acá que inmediatamente con una adición de una malla y una tortita de concreto, esto levanta casi hasta el nivel del ladrillo artesanal. ¿Okay? El siguiente. Esto mismo visto en muros. Entonces acá tenemos un muro de ladrillo artesanal sin reforzar y el mismo muro de ladrillo artesanal reforzado. Fíjense ustedes los valores, ¿no?
Acá está resistiendo como 10 y acá está resistiendo casi 40. O sea, lo refuerzo con la malla electrosoldada y la tortita de concreto y levanta su capacidad casi al doble, ¿no? Lo mismo ocurriría si ustedes ven acá, el ladrillo panderete está acá abajo, ¿ok? Pero se refuerza y bueno, no llega a 40, pero sí llega como a 30 y algo, ¿ok? Entonces sí es una opción de refuerzo. El siguiente. También dentro del marco del proyecto hemos hecho análisis de comportamiento dinámico. Estas son unas pruebas que se realizaron en el VRI, en la mesa vibradora en Japón, ¿no? En donde se ensayaron modelos de albañilería, pero sin ningún refuerzo. El siguiente. Y se realizaron modelos de elementos discretos que simulan exactamente lo que pasa en la mesa vibradora. Entonces, ese tipo de modelamiento es el que hemos usado para hacer la estimación de qué es lo que pasa con nuestros ensayos y posteriormente calibrar con los resultados de los ensayos para que el ingeniero civil pueda hacer sus diagnósticos de qué es lo que va a pasar cuando venga un terremoto grande. El siguiente. También necesitamos monitorear los edificios. Anteriormente el doctor Aguilar nos habló de la red de acelerómetros de SISMIT, pero tenemos otra red nueva, ¿no? Que es la red de acelerómetros de edificios. Tenemos en ese instante monitoreados, ¿no? El pabellón central de la UNI, ¿no? La Facultad de Ingeniería Civil y también el Hospital Rebagliati, ¿no? Donde hemos colocado los sensores tipo ITK, ¿no? Que son sensores que trabajan a través del internet. El siguiente. Entonces, en cada uno de estos edificios tenemos un computador y tenemos 5 sensores que nos dan el monitoreo a tiempo real de cómo se mueve la estructura. El siguiente. Entonces, gracias a eso, tenemos señales de respuesta, ¿no? Para cada uno de los edificios, el que sigue. Tenemos ya modelos estructurales de cada edificio, hemos modelado esto con elementos finitos y discretos, el que sigue. Y tenemos eventos ya registrados, del cual podemos nosotros saber cuál es la capacidad del día de hoy y estimar cuáles serán las capacidades de un evento catastrófico, el que sigue. También hemos estudiado los monumentos. Si ustedes reflexionan, en los últimos eventos sísmicos hemos tenido iglesias colapsadas, siempre, ¿no? Pasó en Pisco. 100 y tantas personas aplastadas por el techo de la iglesia de Pisco. ¿Okay? La iglesia de la Compañía se cayó también en Pisco. La famosa hito de la arquitectura y también de la creencia popular, la iglesia de Lourdes, se vino abajo, ¿no? Entonces, si pensamos, siempre las iglesias son lugares vulnerables, son lugares donde albergan a muchas personas. El siguiente. Entonces, se han tomado las iglesias del RIMAC, ¿no? Y en coordinación con el Ministerio de Vivienda y con el Ministerio de Cultura, hemos hecho una ficha para evaluación rápida. Pero para validar esta ficha de evaluación rápida, el que sigue, hemos realizado modelos matemáticos de cada una de estas iglesias, ¿okay? Para investigar cuáles son las derivas y cuáles son las relaciones de altura, espesor, etcétera, que nosotros visualmente con una ficha podríamos estimar y podríamos calcular fácilmente si esta edificación tiene riesgo a caerse y desplomarse, su torre, que son generalmente las que se caen, ¿no? O sus cúpulas, ¿no? Generalmente bastante frágiles por el tiempo, el que sigue. También hemos visto la parte de reforzamiento. Para los muros de utilidad limitada se hicieron ensayos de refuerzo en la Universidad de Toyohashi, ¿no? Ahí está trabajando Roy Reina, uno de nuestros colaboradores del Laboratorio de Estructuras, y se hicieron propuestas de refuerzo con láminas de fibra completa, láminas de fibra parciales. ¿Qué se encuentra acá? Que haciendo el refuerzo con láminas de fibra parciales es donde se obtiene mayor ductilidad. Y por el contrario, si pones toda la fibra, se te cae antes. Por supuesto, si no tienes fibra, se te cae mucho antes. El siguiente. Y en el caso nuestro, como ya les conté anteriormente, hemos reforzado con malla electrosoldada, ¿no? Usando
un mortero 1 en 4 para cubrir, ¿no? Y mechas, ¿no? Que vienen de la cimentación y así como atortolamientos de lado a lado. El siguiente. Entonces, cuando vemos los resultados acá de esos refuerzos, ¿no? Acá podemos ver en el ladrillo sólido, este es el ladrillo sólido, tiene cierto nivel de ductilidad, pero el ladrillo pandereta no tiene ductilidad. Fíjense, acá se cae, acá falla. Eso quiere decir que esto mata, así de simple. Pero si yo no quiero que mate, ¿qué hago? Le pongo una malla, lo refuerzo y me lo levanta hasta acá al pandereta. ¿Okay? Y al sólido también me lo levanta hasta acá. Entonces, esto son recomendaciones que estamos poniendo a disposición del Ministerio de Vivienda, ¿no? De las comisiones de la norma, para poder implementarlos en lo que serán las futuras generaciones de norma por capacidad. El que sigue. Y algo que quería mencionar antes de irme. Mencionó el doctor Aguilar acerca de los estudios de microzonificación. Los estudios de microzonificación tienen que ser mantenidos y renovados en el tiempo. ¿Okay? Este es el estudio de microzonificación hecho por SISMIT el 2003 para APC, para las aseguradoras. Este es el estudio de microzonificación que hicimos el 2011 con el Ministerio de Vivienda gracias al fondo del BIT. Fíjense ustedes los dos mapas. Son totalmente diferentes, ¿cierto? La calidad de trabajo es totalmente diferente. Acá hubo mucho más trabajo de campo. Acá tuvimos lo poco que se pudo hacer como primera iniciativa. El que sigue. Bien, entonces, la determinación de la vulnerabilidad estructural demanda el conocimiento del suelo, materiales, el sistema estructural, tecnología disponible de análisis y un diagnóstico del comportamiento basado en estudios experimentales propios de cada material. Los trabajos del grupo 3 han contribuido al conocimiento del comportamiento sísmico de edificaciones de albañilería y concreto de utilidad limitada. Se han hecho propuestas para la mejora de los diseños de estos. Se ha estudiado edificaciones de valor histórico para evitar las pérdidas de vidas, como ha ocurrido en los últimos sismos en el Perú, sismo del 96, sismo del 2001, sismo del 2007. Siguiente, creo que me voy. Sí, gracias.